Bien. Historia de las ideas políticas. Daniel, me habías dicho, vos que habíamos quedado en lo que era Renacimiento. Sí, Maquiavelo. Renacimiento. Vimos Nos había mandado a leer, digamos, Maquiavelo, sí. Bien. Y lo último que apuntamos fue la Reforma Protestante. Perfecto. A ver, ¿leyeron el libro de Maquiavelo? Sí. Sí, porque el parcial, vieron que les dije que en la semana siguiente subo la introducción y después el fin de semana, el 3, voy a subir el de Historia de las Ideas. Y ahí la mitad del parcial es sobre todo el contenido que vimos y la otra mitad es sobre el príncipe. ¿No? Obviamente que ustedes van a tener el material con ustedes, pero si no lo leyeron, no les da el tiempo para poder responder y cómo responder. ¿Les gustó? La verdad es que es re interesante. ¿Sí? Yo lo leí 2 veces. O sea, primeramente escuché un audio que está todo el libro video, digamos, y todo el libro. La verdad es re interesante. Qué bien, qué bien. Se podría decir que incluso hay muchas cosas que son como muy actuales. Exactamente. Bueno, eso se les pide ahí también que hagan una comparación en el parcial. Los de presencial que ya rindieron, la verdad que fue interesante las comparaciones que encontraron en algo que sucedió en la modernidad con relacionarlo con la actualidad. Así que me imagino que ustedes también van a dar ejemplos buenos. Sí, sí. Pero hay que leer, de verdad. Leer, porque toda persona que estudia ciencia política tiene que haber leído alguna vez El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, sí o sí. Y además porque si no, de verdad que no les alcanza el tiempo, o responden, pero no lo van a hacer bien. Así que tienen que tomarse el tiempo y leer la obra. ¿Sí? Además que él no usa un vocabulario muy complicado, o sea, uno la primera vez que lo lee lo entiende. Exactamente, muy bien. Aparte es cortito el libro. Y es cortito, exactamente, no es largo. Y es llevadero, ¿no es cierto? Sí. Bien, a ver, vamos a retomar un poquito desde, bueno, lo último fue Guillermo Ockham, fuimos Renacimiento, de Nicolás Maquiavelo. ¿Quién está hablando? Ahí. De Nicolás Maquiavelo, ¿sí? ¿Se acuerdan quién fue? Que fue uno de los actores más estudiados dentro de lo que es la teoría política, ¿se acuerdan? Recuerden bien, Nicolás Maquiavelo se va a destacar por ser teórico político, no es filósofo político. Los anteriores, Aristóteles, o sea, empezando por Aristóteles, que es el que nos interesa bien, lo mismo Platón, Aristóteles, después San Agustín, Santo Tomás y Guillermo de Ockham son filósofos políticos. Nicolás Maquiavelo es el primer teórico político, solo teórico político, y no es filósofo político. Recuerden, ¿sí? Entonces, ¿por qué es estudiado? Porque es el primer teórico político, ¿sí? Se lo considera como el padre de la ciencia política, ¿se acuerdan? Es el primero que va a establecer esta separación entre lo que es la política, la moral, ¿sí? Él dice, es el primero que hace esta separación, no es lo mismo la política y la moral, y también va a separar la política de otras actividades humanas, ¿se acuerdan? Establece, él es el primero que va a decir, la política es diferente a la religión, es diferente a la moral es importante, pero únicamente a título de ingredientes fundamentales. La política es autónoma. Es el primero que le otorga autonomía a la política. Eso es fundamental que apunten porque eso se pregunta en el parcial. Es el primero en otorgar autonomía a la política. Él dice, bueno, la política, la moral, ambos sirven para poder consolidar el poder del príncipe. Es verdad, tanto la política como la moral. Pero lo que tiene que ver con el funcionamiento del poder es completamente ajeno, no tiene nada que ver ni con la religión ni con la moral. Lo que interesa a poder obtener el poder y poder mantener ese poder tiene que ver únicamente con la política, no con la religión ni con la moral. ¿Se va comprendiendo? Eso es lo que dice en El Príncipe, ¿sí? Entonces, él propone sustituir, es el primero que va a proponer sustituir este deber ser por lo que realmente es. Él propone, hay que diferenciar, hay que separar el deber ser que Platón, Aristóteles, Santo Tomás, San Agustín se dedicaron a hacer referencia al deber ser.
Ahora viene Maquiavelo como primer teórico político y dice, hay que reemplazarlo por lo que realmente es. Entonces, acá una frase, les habré dicho cuando expliqué este tema, esa frase de que, ¿se acuerdan? La frase de él, de los fines justifican los medios. ¿Se acuerdan que él lo que dijo realmente es que, aunque sean inmorales, los fines políticos justifican siempre los medios empleados? Otra cosa, lo que quiso decir, pero digamos que en el colectivo lo que quedó fue esa otra frase, pero él dice, aunque sean inmorales, los fines políticos justifican siempre los medios empleados. Es otra cosa, ¿no? En realidad, el problema de Maquiavelo, digamos, no es legitimar el poder. Recuerden, una cosa es la legalidad, otra cosa es la legitimidad, y el problema de Maquiavelo no es legitimar el poder, sino, digamos, mantenerlo. Ahí está la cuestión, mantenerlo. Cualquier príncipe que tiene poder, que nace con ese poder, o que lo adquiere, a través de qué, luego ustedes me van a decir, porque ya les dieron Maquiavelo, la cuestión no está en cómo va a legitimar ese poder y cómo lo va a obtener, sino en cómo mantenerlo. Eso es lo realmente difícil para un príncipe, lo realmente difícil para un gobernante. ¿Cómo hacer para poder mantener en el tiempo ese poder? Entonces, ahí está esta cuestión de explicar, ¿no? Cómo se da la caída de los imperios, cómo se da la caída de los gobiernos. Y es porque ese príncipe, porque ese gobernante no ha logrado conocer cuál es la forma en la cual, o a través de la cual, se puede mantener el poder. Y ustedes me daban ejemplos a nivel nacional y a nivel provincial, cuando dimos esto en la clase, de quienes habían logrado mantener este poder, ¿se acuerdan? Ustedes a nivel nacional y a nivel provincial me habían dado ejemplos. A ver, ¿quiénes eran? Bueno, ahí a nivel provincial, ahí en Misiones, hablábamos de la renovación, ¿no? Ajá, muy bien. ¿Y a nivel nacional? Y a nivel nacional, bueno, en mi caso yo lo había nombrado a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Como una persona que ha sabido mantener la centralidad en el poder en Argentina, ¿no? Ajá, muy bien. Y a nivel... muchos partidos amparados bajo el peronismo, digamos, o la figura que representó Perón y que sigue representando. Eso podría ser también... Excelente, que sigue representando, tal cual. ¿Y a nivel mundial, quién se les viene a la mente? A nivel y depende mundial. de la historia, depende del momento de la historia. A ver, ajá. En un momento, bueno, el mundo estuvo muy polarizado hasta la caída, el derrumbe del bloque socialista. Ajá. Y podríamos decir que el poder lo ostentaban estos dos bloques. No vamos a hablar de países, hablamos de bloques. A ver, de los bloques sería... El comunismo por un lado y el capitalismo. Exactamente, exactamente. Muy bien. Sostenido por las fuerzas militares, que es como habla Maquiavelo, que él habla muchas veces de que con la ayuda militar podía sostener el poder, pero también depende cómo lo obtenía ese territorio, eso es lo que hablaba. Excelente, muy bien, chicos, muy bien, chicos. Comparo con algo de actual, digamos, contemporáneo. Ajá, sí, está bien que hagan eso porque lo van a tener que hacer para el parcial, así que están pensando, ¿no? Bien, entonces vamos a, recuerden, conceptos fundamentales de Maquiavelo, apunten bien esto: fortuna, fuerza, virtud. Eso puede estar en el parcial. Fortuna, fuerza, virtud, son tres conceptos fundamentales para Maquiavelo porque los tiene que tener un príncipe, los tiene que tener un gobernante. ¿Se acuerdan que le decía la virtud? ¿Sí? Una mezcla de fuerza, decía, de valor, de capacidad, de lucha. ¿Se acuerdan? Había que tener la astucia de y la fuerza de. ¿Se acuerdan? ¿La astucia de quién? ¿La fuerza de quién? ¿Sí? El príncipe debe ser a la vez un león y un zorro. ¿Se acuerdan? Un zorro, ¿para qué? Para poder detectar cuáles son las trampas, ¿sí? Y un león para poder espantar a los lobos. Entonces, tanto el león como el zorro. Recuerden
Bien, eso está en la obra. Bien, vamos a la Reforma Protestante, la repasamos rapidito Maquiavelo. La Reforma Protestante, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suponer? ¿Se acuerdan? Lo que va a suponer la introducción de un pluralismo religioso. ¿Frente a qué? Frente a una única religión que existía en ese momento, frente a una unidad religiosa que era la católica. Pero esto es fundamental porque podría ser también pregunta de examen. ¿Qué es lo que supone la Reforma Protestante? Lo que supone la Reforma Protestante es la introducción de un pluralismo religioso. Eso es fundamental, que se pueda introducir un pluralismo religioso frente a una unidad católica, porque recuerdan que antes la única religión que primaba o se privilegiaba era la católica, ¿sí? Con la Reforma Protestante también se va a dar una politización de la religión. La religión se politiza. La, digamos, principal reivindicación que se va a dar es la reforma de esta religión cristiana. Porque se le va a criticar por eso, ¿a través de qué? De una protesta. Por eso Reforma Protestante. Porque se protesta contra la unidad religiosa que existía. Se protesta contra los principios, los ideales que tenía la religión católica. Protestante, ¿sí? Se refiere justamente a las confesiones que reivindican la reforma. ¿Se acuerdan esto de las indulgencias? ¿Qué eran las indulgencias? Que por eso cuando surge esto de protestar contra los principios, protestar contra los ideales de la religión católica. Y en teoría las indulgencias eran que, por ejemplo, que se podía pagar para que te perdonen los pecados, para llegar al cielo. Excelente, vamos a pagar por el perdón de mis pecados, vamos a pagar por tener un lugar en la salvación. Muy bien. ¿Y eso quiénes lo podían hacer? Únicamente. Y los ricos, o sea, los que tenían... Exactamente. Entonces, ¿qué pasaba con los demás? El pobre no se salvaba. Claramente, ¿no? No se salvaba. No. Entonces surge esta reforma. La reforma en Francia, vamos a situarnos ahí, va a surgir la contrarreforma. Porque tenemos la reforma protestante y surge algo que se denomina la contrarreforma. Esa actitud de intolerancia religiosa y de persecución de los protestantes. Se va a perseguir a los protestantes. También la contrarreforma va a significar una política, digamos, de extirpación y de exterminar a todos los que no estaban de acuerdo con esta unidad de la religión católica. Por ejemplo, los hugonotes, ¿sí? Que eran los partidarios de los calvinistas, de Juan Calvino, ¿no? Que era una minoría religiosa que era muy perseguida. Entonces, esta contrarreforma va a surgir para enfrentarse a quienes querían la reforma. ¿Se comprende? Yo quiero que identifiquen bien lo que implicó la reforma y quiénes van a realizar la contrarreforma. ¿Quiénes son los que van a realizar la contrarreforma entonces? La Iglesia Católica. Excelente, tal cual, que nos van a permitir, ¿sí?, esta introducción del pluralismo religioso. Perfecto. Ahora vamos a otro autor, ¿sí?, así como lo vimos en su momento a Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, Jean Bodin. Jean Bodin, ¿sí? A veces lo pueden encontrar como Bodine, también en nuestro libro. Jean Bodin. Habrán escuchado, ¿no? Bodin perteneció a la Orden de las Carmelitas hasta 1549. Eso es siglo XVI, lo vamos a ubicar, 1549. Para 1548 él va a sufrir un proceso porque va a ser considerado por hereje. Lo van a considerar a Bodine, como hereje, ¿no? ¿Por qué? Porque se lo acusaba de judío. Se le niega jurar fidelidad al catolicismo, ¿sí? Porque lo que se exigía para ser funcionario justamente de la corona era, ¿sí?, ser católico y justamente jurar fidelidad a la religión católica.
y a él se lo acusaban de judío, entonces no se lo van a permitir. ¿Cuál es la teoría política de Bodin? Porque recuerden, desde Maquiavelo en adelante, lo vimos a Nicolás Maquiavelo, ahora lo vemos a Jean Bodin, desde Nicolás Maquiavelo comenzamos a hacer justamente esta historia de las ideas políticas, pasa a lo que sería una historia de la teoría política. Entonces, esta teoría política de Bodin se va a comenzar a destacar porque él va a ser el primero. Apunten bien. Si bien hubieron varios filósofos políticos que intentaron dar un concepto de república, hasta el propio Maquiavelo, pero no lo logró, Bodin es el primero que nos va a dar un concepto de república. Para Bodin la república era el recto gobierno de varias familias. Eso era la república para Bodin. El recto gobierno de varias familias y de lo que le es propio, con poder soberano. Ese es el concepto de república. El recto gobierno de varias familias y de lo que le es propio con poder soberano. Entonces, atenti, apuntar bien, es el primero que nos otorga un concepto de república. Varios los intentaron, hasta Platón, en la antigua. Pero el primero que lo logra es el teórico político Jean Bodin. ¿Sí? Bien apuntado eso. Bien. Una aristocracia, ¿no? Excelente, sí, también, exactamente, también en términos de aristocracia. Más o menos en este momento, todos, de alguna u otra manera, pertenecían o se acercaban a la aristocracia, ¿sí? Porque era muy difícil formarse. Formarse era muy difícil si no se pertenecía o no te acercabas a esta clase social. Excelente. ¿Quién fue el que dijo? ¿Juan o Adrián? Juan. Acá, Juan. Sí. Juan. Bien. ¿Qué quería decir Bodin cuando dice el recto gobierno? Para él el recto gobierno quiere decir que debe, digamos, estar de acuerdo a unas leyes, pero no cualquier ley. Este recto gobierno tiene que estar de acuerdo a leyes de la naturaleza. Recuerden, en esta época, estamos en la modernidad, ¿sí? Todavía en la edad moderna, era muy importante hacer referencia a las leyes de la naturaleza. Lo que hoy serían, por ejemplo, las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque en este momento todavía no existían las ciencias sociales. Recuerden bien. Entonces, el recto gobierno, para él, hacía referencia a que tenía que estar de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Digamos, se sitúa Bodin al margen de que el gobierno sea fruto del arbitrio de un monarca. El gobierno no tiene que depender exclusivamente u originarse exclusivamente en un monarca, porque el monarca no tiene que ser el que tenga el único poder. De aquí que él hace referencia al concepto de soberanía. Entonces, entiendan muy bien esto. Para Bodin, ¿no? Él se va a situar al margen de que el gobierno sea fruto del arbitrio de un monarca. Entonces, él es el primero que nos va a otorgar también el concepto de soberanía. Así como es el primero que nos va a otorgar el concepto de república, también es el primero que nos va a otorgar el concepto de soberanía. Y él va a definir a la soberanía como el poder absoluto, ¿sí? Lo define como el poder absoluto y perpetuo. La soberanía es el poder absoluto y perpetuo. Y defiende, ¿sí? Defiende también a lo que fue en su momento la monarquía absoluta. Pero la diferencia es con límites. Una monarquía absoluta, pero con límites. Límites de ese poder absoluto. Entonces, ¿qué es la soberanía para Bodin? Es el poder absoluto y perpetuo. También hace referencia a la ley natural y a los bienes propios de la familia. Otra cuestión que él hace es otorgar características a la soberanía. Así como dice, la soberanía es el poder absoluto y es el poder perpetuo, él dice también que la soberanía es indivisible, es incomunicable, no se puede heredar. Esto es fundamental. Soberanía indivisible, incomunicable, no se puede heredar, no se puede ceder la soberanía, ¿sí? Él va a tratar también, Bodin, las diferentes formas de gobierno.
así como en su momento John Locke, que luego vamos a citar también en Hobbes y en Locke, Bodin va a tratar las diferentes formas de gobierno. Digamos, se va a decantar, digamos, por la monarquía. A él le encantaba la monarquía, le encantaba estudiar lo que fue la monarquía absolutista, por qué existen las monarquías, qué permite que las monarquías perduren en el tiempo. Eso le encantaba a Bodin. Entonces él va a distinguir entre muchos tipos de monarquía, ¿no? Una monarquía más de tipo, por decir, aristocrática, y ya una monarquía más de la democracia, no una democracia entendida como la entendemos actualmente, pero ya comenzaban a acercarse al nuevo concepto de monarquía. ¿Se va comprendiendo? Sí. Bien. Vamos a ver otro autor. Hasta eso es lo que les voy a pedir de Jim Bodin. Y ahora vamos con Hobbes. Thomas Hobbes, ¿sí? Thomas Hobbes. Ahí lo vamos a ubicar para 1640, para el siglo XVII, en donde va a estallar justamente una guerra civil. En este momento en Europa, para el siglo XVII, era muy común, muy característico de que surgieran las guerras civiles. Y acá lo que se va a dar para 1640 es una guerra civil entre los partidarios de la monarquía absoluta y los partidarios del Parlamento. Apuntar bien esto. Para 1640, cuando vamos a comenzar a estudiar a Thomas Hobbes, se va a dar una guerra civil entre quienes eran los partidarios de la monarquía absoluta y los partidarios del Parlamento. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que va a surgir el Parlamento como una nueva forma de gobierno que va a venir un poco a controlar y a contrarrestar ese poder absoluto que tenía el monarca? ¿Se acuerdan? Esta guerra civil va a concluir en 1649. Vence, ¿quién va a vencer? El bando que era partidario del Parlamento. Va a vencer el bando parlamentario. Y se lo va a ejecutar al monarca absolutista Carlos I. Entonces, termina en 1649 esta guerra civil, vencen los partidarios del Parlamento y se lo va a ejecutar a Carlos I. En la república que se va a fundar, estoy hablando de Inglaterra, miren, tuvo su momento de república, se lo ejecuta a Carlos I, se va a fundar una república y se hace con el poder Cromwell, ¿sí? Cromwell es quien va a tener el poder en esta república que se va a fundar en Inglaterra en este momento. Y el régimen va a durar hasta 1660. ¿Se comprendió? Entonces se lo ejecuta Carlos I, monarca absolutista, se va a fundar, se va a crear una república, que va a tener el poder en esta república es Cromwell, y digamos que este régimen va a estar hasta 1660. Luego va a volver al trono, va a lograr volver al trono Carlos II, ¿sí? Pero, digamos, va a establecer un nuevo tipo de monarquía absolutista. Se va a dar, digamos, entonces, un nuevo periodo de conflicto entre los que van a ser partidarios de la corona, los que van a ser partidarios del Parlamento, otra vez. Esto se da cuando vuelve al trono Carlos II. Estos enfrentamientos, digamos, se van a agravar para 1687. Se agravan estos enfrentamientos entre los que eran partidarios de la corona, los que eran partidarios del Parlamento, y Jacobo II es coronado, ¿sí? Y sucede a Carlos II. Entonces, para 1687 se agrava todo, se lo corona como monarca absolutista a Jacobo II, ¿sí? Jacobo II era católico, ¿sí? Y esto provoca, digamos, en este momento que todos los protestantes ingleses se pasen al bando, digamos, de los que están a favor de la monarquía, de la corona, en una postura, digamos, que va a suponer lo que será en 1688, que es la Revolución Gloriosa. Entonces, ¿quién llega luego al poder? Jacobo II, monarca absolutista, que era católico, y entonces todos los protestantes ingleses se van a pasar al bando monárquico. Acá se va a dar la Revolución Gloriosa de 1688, y ¿quién estaba en el poder? Jacobo II, ¿sí?
Guillermo de Orange, se escribe Orange, Guillermo de Orange, que es la misma corona que hoy día está en Holanda, pero en este momento en Inglaterra, va a preparar la conspiración, ¿sí? Y va a destronar, lo va a derrocar del poder a Jacobo II, a la monarquía católica. Y de esa manera, digamos, Guillermo de Orange va a sellar un pacto con el Parlamento. El rey es rey, porque el Parlamento así lo decide. Esto es fundamental, ¿no? Entonces, la Revolución Gloriosa en 1688 se lo destrona, se lo saca del poder, se lo derroca a Jacobo II. ¿Quién lo hace? Guillermo de Orange. Guillermo de Orange, ¿sí? Es la antesala de lo que tenemos hoy en Inglaterra, ¿no? El sistema parlamentario con la reina todavía ahí. Excelente, exactamente, porque a partir de aquí Guillermo de Orange hace el pacto con el Parlamento, dice, el rey es rey porque el Parlamento así lo decide, y entonces va a estar en el poder un monarca, que ya no va a ser un monarca absolutista, pero al mismo tiempo un parlamento. Y así es como va a surgir el parlamentarismo en Inglaterra, con la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. La Cámara de los Lores, que va a representar a la nobleza, y la Cámara de los Comunes, que va a representar al pueblo. ¿Sí? A partir de este momento, es muy importante que tengan en cuenta que el rey tiene que contar con la aprobación del Parlamento. ¿Sí? Esto es, desde 1688 hasta hoy día, el rey tiene que contar con la aprobación del Parlamento. Bueno, actualmente, cuando un primer ministro y su partido ganan las elecciones en Inglaterra, tiene que ir a visitar, en este caso, a la reina Isabel II, y la reina Isabel II le tiene que dar, digamos, su nuencia, es decir, su acuerdo. Entonces la reina le tiene que decir, su partido ha logrado ganar las elecciones, entonces lo invito a formar gobierno en mi nombre. Así es como le dice la reina actualmente. Pero es fundamental, el rey tiene que contar con la aprobación del Parlamento. Inglaterra en este momento se va a distanciar de las monarquías absolutas porque va a instaurar un parlamento, ¿no? Un parlamento con un poder político, y de esta manera va a ir desapareciendo para siempre la monarquía absoluta en Inglaterra. Corona y parlamento se van a repartir el poder. Eso también tiene que quedar muy bien en claro en ustedes. La corona y el parlamento se reparten el poder. Actualmente Inglaterra es la única corona, la única monarquía, la reina, que tiene un poder más político y efectivo que los otros reyes de las otras realezas europeas. ¿Por qué? Porque puede declarar la paz y puede declarar la guerra. ¿Sí? El Parlamento inglés tiene además, como les dije, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Recuerden, la Cámara de los Lores va a estar representada por lo que es la nobleza y además la iglesia, lo que sería hoy día la iglesia anglicana. Y la de los comunes, ¿a quién representa? Al pueblo. ¿A quién le dije? Al pueblo, ¿no? Que van a ser los representantes electos. Ojo, los representantes electos que van a tener, obviamente, los intereses del pueblo. Bien, Hobbes, ¿sí? Dijimos, este filósofo y teórico político, porque Thomas Hobbes es filósofo y teórico político. Así como una de las obras más importantes de Nicolás Maquiavelo fue El Príncipe, no la única, pero una de las más importantes. Hobbes también escribe varias obras, pero una de las más importantes se denomina El Leviatán. ¿Sí? El Leviatán. Hobbes, ¿sí? Con esta obra, él va a decir, vamos a tratar de caracterizar a la figura del monarca. Para Hobbes, el Leviatán, ¿sí?, representaba a la figura del monarca absolutista y al mismo tiempo al Estado. ¿Por qué? Porque recuerden, en esta época, y en términos del Leviatán de Hobbes, el monarca absolutista era el Estado. El Estado se consideraba el monarca se consideraba el Estado. ¿Sí? Estaban fundidos en uno mismo. ¿Se comprende? Entonces, él lo que va a querer hacer en esta obra que escribe, el Leviatán, es caracterizar este monarca absolutista era el Estado. ¿Se acuerdan de Luis XIV, Luis XVI? Este Leviatán va a constar tiene 4 partes. El poder de la monarquía, ¿sí? ¿De dónde es? De origen divino, ¿sí? Eso se decía hasta ese momento.
soy el monarca porque Dios me ha designado como tal, la teoría de origen divino de los reyes. Pero lo que viene a decir Hobbes es que el poder de la monarquía no es de origen divino, pero tampoco es del parlamento, sino que el poder del monarca proviene de un pacto. ¿Sí? Tanto Hobbes, Locke como Rousseau van a ser considerados los contractualistas. Hobbes es el primero y dice entonces, el poder no proviene de Dios, pero tampoco proviene del parlamento. El poder proviene de un pacto. Hobbes hace referencia a un acuerdo, en realidad, no pacto, a un acuerdo social. Luego vamos a ver Locke, cuando estudiemos a Locke, a qué hace referencia a Locke y a qué hace referencia a Rousseau. Pero Hobbes, apunten bien, hace referencia a un acuerdo. No existía en sí todavía el término de lo social, pero él dice un acuerdo, sí hace referencia a un acuerdo, que sería luego un pacto. Lo que va a decir Hobbes en el Leviatán es que la naturaleza del hombre es egoísta. El hombre es egoísta, actúa de acuerdo con sus pasiones. El hombre es un lobo entre lobos. Eso dice Hobbes en el Leviatán. El hombre es un lobo entre lobos. El hombre se comporta como un animal, es egoísta, malo, mentiroso, envidioso, desde el mismo momento de su nacimiento. Entonces, ¿cuál es el estado de naturaleza? Apunten bien este nuevo concepto, estado de naturaleza, porque para Hobbes existe un estado de naturaleza del hombre, para Locke, luego vamos a ver otro estado de naturaleza, y para Rousseau, otro. El estado de naturaleza es cómo nace, cómo se comporta ese hombre. El estado de naturaleza para Hobbes es de un salvajismo constante. Eso, por favor, apuntarlo bien. ¿Cuál es el estado de naturaleza para Hobbes? Es el de un salvajismo constante. El hombre quiere todo. Esto lo lleva a un estado de lucha permanente, un estado de guerra. El hombre, un lobo entre lobos. ¿Cuál es la solución para salir de este estado de naturaleza de salvajismo constante? Hacer un pacto, dice Hobbes. Hacer un pacto, un acuerdo, mediante el cual se debe ceder el poder, todo el poder absoluto, ¿sí?, en función del monarca, a un Estado, a un leviatán. La única solución es que el hombre tiene que ceder todos sus derechos en favor de ese monarca. El monarca es el Estado, ¿sí?, es el leviatán. ¿Se comprende? Ceder todos mis derechos en favor del monarca, el monarca es el Estado, es el leviatán. Esa es la única solución que se va a encontrar. Bien, ¿comprendieron? Porque hasta aquí entonces, hasta Hobbes, y lo que introduce Hobbes, les preguntaría en el parcial. O sea, desde el inicio, que comenzamos con Platón, Aristóteles, hasta Hobbes, hasta la llegada de Thomas Hobbes, el estado de naturaleza, ¿sí?, y lo que implica el leviatán. Las características del pacto de Hobbes, ya lo vamos a ver luego, en el próximo encuentro, luego del parcial. ¿Saben? Bueno. A ver, ¿alguno tiene una duda? Por favor, lean El Príncipe, porque no les va a costar hacer, buscar las respuestas. Ustedes dicen, bueno, tengo 2 días, las busco, pero si no lo leyeron con tiempo, con anterioridad, van a creer que están respondiendo bien y la verdad no. Hasta el audiolibro está ahí en YouTube, así. Por eso, pero no se acostumbren con eso, porque después o si no, quieren hacer una licenciatura o quieren hacer otra carrera de grado, le digo siempre esto a mis estudiantes, si se acostumbran solamente con escuchar, cuando tienen que leer un libro, no pueden leer 2 páginas. Acostúmbrense con la lectura, con la lectura. El audio, solamente después como un repaso, después que leyeron el libro, ¿sí? Como un repaso. A ver, ¿alguna preguntita que quieran hacer antes? ¿Algo? Esto queda grabado y
y lo voy a subir al aula después, ¿saben? No se preocupen para los que no pudieron estar. Repasemos, recuerden, el fin de semana que viene va a estar el parcial de introducción. Y el fin de semana siguiente, el 1 de septiembre, o sea, ese primer fin de semana de septiembre, va a estar el de Historia de las Ideas Políticas. ¿Saben? Bien. Esa clase ustedes tienen presencial, ¿no? Ese día tenemos, el 3, tenemos presencial. Es presencial, ajá, perfecto. ¿Qué ibas a preguntar, Juan? No, Adrián me parece. No, yo iba... No, que le iba a decir sobre el tema de del concepto que entrega Hobbes sobre la naturaleza humana, digamos. Sí, el estado de naturaleza. Ajá. El estado de naturaleza, claro. Digamos que quedaría a merced de la conciencia de cada ser humano, como quisiera, o sea, yo lo que pienso es que Hobbes en realidad tenía una visión muy negativa del ser humano. Sí. O sea, él cree realmente que el ser humano es un lobo para el hombre. Exactamente. Pero siempre hago esta comparación porque en realidad el ser humano tiene una ley que justamente es la ley natural, y que justamente esa ley natural dice todo lo contrario del ser humano. O sea que si uno se hace realmente un análisis personal interno, sí, uno va a encontrar que en realidad la ley natural que está dentro de nosotros en realidad no quiere matar a nadie. O sea, lo único que queremos es mejorar, crecer, hacer el bien. Esa es la ley natural para real vos, que existe. Claro, para vos. Porque ahí está la en cuestión realidad, que lo que veía es muy negativo, parece sí, en la concepción de Hobbes, pero Hobbes también lo decía en función de que lo que realmente, cómo nacía, y lo que realmente quería cada hombre, digamos, no existía todavía el concepto de persona. Eso que decís, ¿viste? Está bien, puede ser para vos, pero no todas las personas piensan de esa misma forma. ¿Por qué? Porque está el interés particular por sobre el general, en la mayoría de cada uno de las personas. Claro, sí, pero Hobbes, justamente Hobbes, ¿no? Claro, sí, porque justamente digamos que el interés de cada persona también es natural, o sea, cada uno busca siempre su propio interés, y eso no está mal ni bien. Cada uno términos de busca, o sea, Hobbes. ustedes buscan. Claro, sí, por eso, o sea, claro, pero a lo que voy es que, de acuerdo a la ley natural también, no estaría mal que cada uno busque su propio interés. Claro, exactamente. O sea, no está mal, o sea, no está ni bien ni mal, simplemente es lo que es. O sea, cada uno de nosotros buscamos nuestro propio interés. Mientras los medios empleados, como claro, sí, o sea, pero, profe, pero por eso, o sea, cada uno de nosotros siempre va a buscar nuestro propio interés, lo que nos conviene a cada uno. O sea, eso, si es antinatural. Si tienen que comparar con algo, traten de dar ejemplos políticos, ¿sí? Buscando, sí, o sea, si se les pide que hagan con la comparación de la actualidad, piensen en gobernantes que cómo han llegado al poder, cómo han mantenido ese poder, ¿sí? Cómo observan que sería ese estado de naturaleza, por ejemplo, pensando en Donald Trump,